Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la última jornada de este día. Los que hablan en inglés tienen audífonos, ¿cierto? Yeah. So if you speak English and you don't understand what I'm saying, I will do it in Spanish mainly. So if you have a problem, you can go and there's headphones there. So it's easier. I can do some spontaneous translation, but it's better not to. Ok, entonces, para los que hablan castellano, la profesora va a hablar en inglés, así que si es que no entienden tan bien inglés, les recomiendo que vayan a los audífonos que están ahí y pueden escuchar la doble traducción. Ok, entonces yo lo voy a hacer en castellano la introducción, si necesitamos ayuda de traducción lo puedo hacer, pero idealmente los audífonos. Ok, entonces, bienvenidas nuevamente, welcome to this final day of the conference. Y bienvenidos y gracias por estar acá, sobre todo a los valientes que llegaron el último día a las 9:30 de la mañana. Vamos, muchas gracias. Welcome to this last day after like a long journey. Entonces, sin ir más lejos, les voy a introducir este último día. Vamos a estar con dos maravillosos exponentes. Yo voy a hacer esto, voy a introducir primero a la profesora, luego al profesor, primero a la profesora va a dar su charla, luego voy a introducir al profesor, el profesor va a dar su charla. Entre medio me parece que va a estar gente recogiendo sus preguntas, ¿no? Sí, ella. No vamos a hacer eso, lo vamos a hacer espontáneamente. Vamos a hacer una pregunta. Ok. Ok, vamos a hacerlo espontáneamente, así que anoten igual sus preguntas por si acaso tienen que hacerlas después en el café. Ok, entonces, la doctora Ye Kyung Lee es profesora de Política Cultural en el Departamento de Cultura, Medios y Sectores Creativos de King's College London, en Inglaterra. Está interesada en las dinámicas de evolución entre el sector cultural, el Estado y el mercado, y ha trabajado en políticas culturales, subsidios artísticos, discurso de las industrias creativas, cultura de fans y marketing cultural. Sus publicaciones incluyen Cultural Policies in East Asia, Asia Cultural Flows, Cultural Policy in South Korea, Making a New Patriot State, y Routledge Handbook of Cultural and Creative Industry in Asia. Y es coeditora de Cultural Trends, que coorganiza este evento junto a la Universidad de Chile y el CAM. Me olvidé de agradecerles. Ok, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por invitarme a esta maravillosa conferencia. Lo he disfrutado mucho, así que lo que quiero hacer hoy es que me gustaría continuar. He pasado esta conversación justamente sobre el trabajo cultural y los distintos temas que hemos abordado. Así que durante las recientes décadas y particularmente desde la pandemia, hemos estado creando esta política. Hemos estado conversando cómo podemos hacer que esta política sea más trabajable. Y al centro de nuestra conversación, yo creo que hay tantas agendas. Ok, ahí volvió. Entonces, estaba intentando decir que estamos conversando muchos temas, muchas ideas de políticas, y además de eso, hay dos herramientas de políticas muy importantes que tiene que hacer justamente que la cultura sea más democrática y el trabajo cultural sea más trabajable, por así decirlo, de abordar esta relación. Y no creo que vayan una contra la otra, sino que ambos son muy relacionados, pero si bien son diferentes en más de un sentido. Y como dije, la idea es que el trabajo cultural sea más trabajable, vale la redundancia. Hasta ahora,
Lo que nos preocupa aquí son inquietudes de la precariedad socioeconómica del trabajo y además de eso, y los trabajadores culturales hoy enfrentan justamente la precariedad cultural. Y justamente es algo que ha tenido que ver con la llegada de la inteligencia artificial. Así que actualmente estoy escribiendo un paper al respecto e intentaré compartir mis observaciones iniciales e ideas respecto de cómo el sector cultural está intentando darle sentido y cómo el sector responde también a la precariedad creativa en aumento. Así que ahora no voy a repetir todos estos puntos, pero hay muchos temas cuando se trata del trabajo y la mano de obra en el sector cultural que se pueden resumir con la precariedad socioeconómica, de los contratos breves o no hay contratos derechamente, la falta de trabajo, bajos ingresos, falta de apoyo sindical y la predominante desigualdad en el sector cultural en muchas formas. Y hay muchos factores también que crean estas condiciones precarias de trabajo. Entonces, aquí yo quiero presentar dichos factores estructurales, sectoriales y de políticas también. Así que estoy segura que ya hemos hablado sobre esto de forma bastante extensa en los últimos 2 días de esta conferencia. Entre ellos, quiero destacar los intermedios, en este caso el estatus de freelancer o independiente, el estado, el estatus de muchas de las personas que trabajan en el sector cultural. Son trabajadores independientes, es decir, que no pueden acceder a los derechos que suelen tener muchos trabajadores y también sufren de una falta de seguridad social. Otro punto también tiene que ver con la política cultural que prioriza las instituciones y organizaciones por sobre los creadores y artistas individuales. Y las políticas culturales les falta la capacidad de realizar intervenciones significativas en el mercado del trabajo cultural o a las políticas culturales también les falta la capacidad de proporcionar apoyo de bienestar a los trabajadores culturales. Hasta hace poco también estaba esta falta de conciencia sobre los problemas laborales entre los legisladores. Así que esto se puede ver como un factor de políticas. Y lo que también quiero mencionar es que también proporcionar redes de seguridad social y bienestar son algo que ya existe en los dominios de la política laboral y así como las políticas de bienestar social. Así que podemos observar esto. Si bien algunos legisladores que trabajan en el sector cultural quieren hacer cambios, pero su capacidad, sus recursos son muy limitados en este sentido. Y en Corea del Sur, donde yo vengo, no es una excepción cuando hablamos de los problemas del trabajo cultural. Hubo 2 momentos muy importantes y uno sucedió en el 2011 y el otro fue el periodo de la pandemia. En el 2011 sucedió un evento trágico, la muerte de una joven guionista de cine y esta parte hubo bastante escándalo en los medios y una importante conversación pública sobre el trabajo cultural y los ingresos de los trabajadores culturales, así como sus condiciones de trabajo. Y la gente, muchas personas, incluyendo la gente en general, se sorprendieron al enterarse que esta guionista, había sufrido pobreza y hambre antes de morir. Entonces fue un momento muy crítico. Muchas personas, la gente en general, los medios y los legisladores de repente se dieron cuenta que había que hacer algo para abordar las condiciones laborales precarias y los bajos ingresos del sector cultural. Y afortunadamente los legisladores empezaron a hacer algo al respecto.
Pero aún así, las condiciones laborales precarias continuaron. Así que durante la pandemia, muchos artistas perdieron sus trabajos y sufrieron una falta de ingresos. Y hubo mucho sufrimiento. La gente se dio cuenta que de hecho estaban lidiando con los mismos problemas una y otra vez, si bien hubo muchos avances en términos de políticas. Entonces, voy a introducir algunas medidas clave que fueron introducidas en la política cultural coreana para abordar estos problemas laborales. La primera es esta. Inmediatamente tras esta trágica muerte de esta guionista de Chile, se implementó en la ley del bienestar de los artistas. Es importante, ¿por qué? Porque hace que proporcionar el bienestar a los artistas sea una responsabilidad estatal. Funciona como una base para la creación de la fundación de los artistas coreanos. Hizo medidas de apoyo y también tuvo que ver con la implementación inmediata de justamente el seguro industrial estatutario de los artistas. Así que estos avances indicaron un cambio serio y significativo respecto del alcance de la política cultural del país. Y aquí es muy importante mencionar que el significado del artista incluye a los creadores, gerentes de arte, por ejemplo, técnicos, personas que trabajan en el sector cultural, incluyendo las industrias culturales comerciales. Y estas fundaciones, su tarea principal es apoyar a los artistas en distintas formas, las que describo en mi presentación. Y la segunda respuesta en términos de política fue esta, la introducción de contratos estándar. Es decir, un contrato estándar fue una idea, en este caso del gobierno coreano. De hecho, este año hubo más de 70 contratos estándar que se utilizaron en distintas áreas del sector cultural, de la industria cultural creativa. Aquí podemos ver algunos puntos clave de estos contratos particulares que se llama el contrato de trabajo estándar para los trabajadores de la industria del cine. La propuesta de este contrato es mejorar el sueldo, las condiciones laborales en el sector cultural y por lo tanto hacer el trabajo cultural más sostenible en el tiempo, y el uso de este contrato se ha vuelto la norma en la industria cultural coreana, particularmente cuando se trata de la producción de películas comerciales. Así que si eres un productor de cine y quieres acceder a financiamiento estatal o inversión pública del gobierno, debieras usar este contrato. Sin embargo, este contrato se puede ver como una excepción porque se llama contrato de trabajo. Esto implica un fuerte poder de negociación por parte del Sindicato de Trabajadores de Cine en Corea del Sur. En otras áreas del sector cultural de industria en Corea, los contratos que se suelen usar son un contrato estándar de servicio para contratar trabajadores independientes. Y podemos ver cómo las políticas en el cine en Corea del Sur han significado un referente para otras áreas del sector cultural. La siguiente respuesta en términos de políticas tuvo que ver con la participación activa del Estado a la hora de mediar y facilitar las relaciones entre la industria y negociaciones colectivas en el sector cultural. Y este modelo de negociación industrial en la industria del cine en particular fue bastante exitoso en la década del 2010. Uno de los resultados fue la introducción del ya mencionado contrato estándar de trabajo para los trabajadores de la industria del cine. En forma similar, hay un comité llamado justamente el comité, en este caso, del crecimiento y coprosperidad, que involucra justamente a conglomerados, organizaciones estatales, pequeñas empresas, para mejorar las condiciones de los trabajadores, entre otros temas, en la industria de los videojuegos y webtoons en particular.
Y en el 2020 hubo un gran avance en la creación de políticas de trabajo cultural en el país, que tuvo que ver con en este caso, el seguro de trabajo que se extendió a los artistas. Y hubo un gran logro en muchos sentidos, porque este seguro laboral entregaba o abarcaba la mayoría de trabajadores culturales que eran independientes y los protegía. Y yo sugerí comparar esto con el sistema francés, el sistema de apoyo intermitente que cubre a los artistas, en este caso escénicos, y a los artistas visuales. Y el sistema coreano cubre a casi todos los trabajadores culturales hasta... Y en este caso, el sistema francés es específico a un sector, dependiendo de esta idea del excepcionalismo cultural que se mencionó ayer. El sistema coreano es más amplio y aplica la red de seguridad cultural a todos los trabajadores, así que es un tanto más generalista. Y el sistema francés es una extensión de un subsidio cultural paternalista, mientras que el sistema coreano es una extensión del estado de bienestar al sector cultural, a los trabajadores culturales. Hay algunas condiciones que cumplir, por supuesto, para que los artistas califiquen en este seguro social. Entonces, hasta ahora ha habido una falta de avances en la creación de estas políticas de trabajo cultural en Corea del Sur. Sin embargo, hay algunas limitantes también. Por ejemplo, los contratos estándares solo establecen políticas básicas, así que necesitamos algo más para proteger más a los trabajadores culturales. Y no todos los trabajadores culturales pueden acceder fácilmente a este seguro social extendido, y algunos dicen que los artistas ganan tan poco que estos criterios de ingresos realmente no funcionan para muchos artistas que sufren de bajos ingresos. Y el seguro de desempleo es bastante nuevo para los artistas y trabajadores culturales. Sin embargo, también tiene efectos negativos. Y a causa de eso, algunas empresas culturales intencionalmente quieren contratar artistas independientes en vez de contratarlos de forma más estable, con contratos estándar. Y respecto de ese punto, es que es realmente difícil, casi imposible, establecer relaciones industriales que funcionen correctamente en el sector cultural por distintos motivos. Por ejemplo, no puedes identificar a tu empleador cuando trabajas para tantos clientes distintos y organizaciones como artista independiente. Así que mi punto es que si bien hay una falta de progreso en términos de creación de políticas, los artistas se benefician del poco avance o de los avances que ha habido a pesar de esta falta de, si bien las condiciones precarias continúan. Pero yo creo que pueden estarse preguntando cómo es que Corea del Sur ha logrado avanzar en estos 10 años. ¿Cuáles son los principales factores que sostienen este desarrollo? Yo querría mencionar estos factores. Primero, la disposición y compromiso del gobierno, la disposición a escuchar a las voces del sector. El segundo punto es la participación activa de los sindicatos y las organizaciones de los artistas. El tercero es la creación de estructuras permanentes, estructuras, programas y organizaciones que abordan estos temas. Y finalmente, la colaboración exitosa entre los legisladores culturales y sociales, pero al mismo tiempo yo creo que la experiencia coreana nos trae preguntas muy interesantes. La primera pregunta tiene que ver con la naturaleza del trabajo cultural, las políticas que estamos observando, que se acercan más a las políticas sociales y laborales que culturales en el sentido tradicional. Y también abordar los distintos temas laborales y cómo esto implicaría una alteración significativa de las políticas culturales en términos de sus prioridades. Esto también nos lleva a repensar las temáticas y enfoques que tomamos en nuestro estudio, en nuestra investigación de políticas culturales. Ahora,
quiero hacer algunos comentarios clave respecto de la inteligencia artificial generativa, porque creo que la IA complica nuestro entendimiento del trabajo cultural de muchas formas. Así que básicamente la IA emula el trabajo o imita el trabajo creativo humano y puede hacer que esta producción cultural sea fácil y puede hacer algo que antes creíamos, solo podíamos expresar nosotros. Entonces la creatividad en el tiempo de la inteligencia artificial ya no es un monopolio de los artistas y creadores humanos. Y esto gatilla lo que llamo la precariedad creativa, que está creando incertidumbre entre los artistas y productores culturales en distintos derechos y reglas identitarias como seres creativos. Y yo digo que esto va a condicionar significativamente la precariedad socioeconómica del trabajo cultural. Y quiero introducir algunas líneas del debate o discusión actual. Hasta ahora hemos hecho preguntas sobre si la inteligencia artificial compite contra los artistas humanos o si es una simple herramienta. Hay opiniones divididas, como ya sabemos. Los sindicatos y asociaciones en el sector cultural tienden a ver a la IA como algo que reemplaza a los creadores humanos y deteriora las condiciones laborales, así como los ingresos. Así que, en este caso, el sindicato de los autores en el Reino Unido ya ha escrito justamente una carta al respecto, porque particularmente en el sector del doblaje, similarmente, la inteligencia artificial es un tema candente en la industria de los webtoons en Corea del Sur. Y hay otra voz también diciendo que la inteligencia artificial es una herramienta que ya está muy disponible para nosotros, disponible fácilmente. Y recientemente, en los últimos días o meses, la discusión ha cambiado en su tono. Yo creo que esta segunda opinión está teniendo más tracción en este momento. En este sentido, el último acuerdo entre el sindicato de guionistas de Hollywood y los estudios dice mucho. Este acuerdo dice que un escritor puede elegir utilizar inteligencia artificial bajo ciertas condiciones. Yo creo que esto implica que este debate ha adoptado otra forma en términos de quién estará a cargo del uso de la IA, quién la va a controlar, el capital o el trabajo en el sector cultural. Ahora, otra área de este debate tiene que ver que con la violación de derechos de autor y hay demandas bastante importantes que podemos ver fácilmente en los medios y hay distintos legisladores, se ha comentado en los medios y creo que la gente también siguen este argumento que la minería de datos con IA es violación de derechos de autor sin consentimiento, crédito o compensación, pero hay otras opiniones argumentando que toda la creación artística depende de aspectos culturales existentes, expresiones culturales que ya existen y la inteligencia artificial no es tan distinta. Si bien este debate continúa, yo sugiero que debiéramos ver qué es lo que está bajo las disputas de copyright. Está esta ansiedad, este miedo sobre la posible degradación del rol de los creadores humanos a un simple productores de datos para la IA. El segundo, que es más importante para mí, creo yo, tiene que ver que dada la falta de regulación en este momento y también la dependencia de la IA en datos existentes, afirmar disputas de copyright es la única forma en que los creadores y artistas humanos pueden alterar esta minería de datos con IA, mantenerla bajo el control del ser humano y detener el avance de la IA generativa. Estas son las verdaderas implicaciones de estas disputas de copyright. Y en la época de la IA es posible que los artistas, en este caso, que en términos de su identidad creativa, se separe de su trabajo. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede imitar el estilo de escritura, de dibujo de un artista en particular. La voz, por ejemplo, de los actores de voz, se puede utilizar, imitar con la IA, se puede crear un avatar incluso. Es normal, después que un actor presta su voz. Las empresas tienen
la propiedad de esto para siempre en la práctica actual, y los estudios de Hollywood sugirieron algo similar, de hecho, a los actores secundarios, y esta sugerencia fue rechazada. ¿Por qué? Porque estaban preocupados justamente por la falta de control de los artistas sobre su propia identidad personal, su identidad creativa. Aquí los sindicatos en el sector cultural están pidiéndole al gobierno que haga algo, introducir derechos de personalidad, derechos de imagen para proteger la voz, aspecto, apariencia de los artistas, etc. Sin embargo, esta es una espada de doble filo, porque introducir derechos de personalidad de imagen puede facilitar aún más esta separación. Y esto va a hacer que la identidad de los artistas se convierta en un recurso, un commodity intercambiable. Y justamente hay ganadores y perdedores en este sentido. Así que realmente me pregunto cuáles son los posibles beneficios del uso de la IA en la industria del entretenimiento, en el sector cultural, cómo se van a distribuir en distintos conjuntos de artistas y distintas áreas de la industria cultural y creativa. Obviamente, creo que esta distribución tiende a seguir la lógica del mercado, al menos en este momento. Así que la igualdad, al menos en la distribución de las ganancias, la riqueza a través del uso de la inteligencia artificial es algo importante de observar. Y finalmente, el impacto de la IA sobre los creadores humanos va a estar condicionado por la respuesta del público. Así que, en este caso, un patrón generado estadísticamente y algunos públicos puede que encuentren algo personal, emotivo y positivo en este contenido. No es un, no es un consumo activo, no es una audiencia activa lo que estamos viendo. Así que por un lado, la IA parece imitar la facultad fundamental de las artes y la cultura, el poder justamente de atrapar nuestra atención y conmovernos. Pero por otro lado, sin embargo, la investigación existente muestra que el público le asigna más valor al arte que consideran hecho por un ser humano. Así que nuevamente la respuesta del público es algo crítico para entender los desafíos o impactos de la inteligencia artificial en los artistas humanos y su trabajo y producciones. Así que para concluir, quiero decir que en este momento la política cultural está en una encrucijada en muchos sentidos y hemos visto un cambio muy claro en la discusión sobre políticas culturales recientemente en Corea del Sur, que muestra un ejemplo interesante del desarrollo de las políticas de trabajo cultural. Los artistas, en este caso los trabajadores culturales, se han redefinido como trabajadores que necesitan protección y políticas relevantes y sociales han sido introducidas bastante exitosamente en el caso de Corea del Sur. En este proceso, el Ministerio Cultural tuvo un rol bastante importante, así como los sindicatos y distintas organizaciones. Sin embargo, podemos preguntar, ¿cómo podemos mejorar aún más estos problemas laborales e incorporarlos más a las políticas culturales y cómo esto va a transformar las políticas mismas? Y en la época de la inteligencia artificial, irónicamente, los artistas y trabajadores culturales han sido redescubiertos como seres creativos, creadores, que se ven desafiados por esta precariedad creativa y por lo tanto este giro y esta discusión cultural se ha vuelto más compleja y matizada en muchos sentidos. Y le pedimos al gobierno, a los legisladores, que aborde este tema, la precariedad socioeconómica y creativa. Y yo creo que este es un tema muy importante, pero difícil, y esto requiere una respuesta en términos de políticas en distintas áreas de las políticas públicas, así como varias agendas que convergen en los temas del poder, control, identidad, valores y finalmente la respuesta del público. Muchas gracias. Thank you very much for that. Muchas gracias por eso. Seguro que vamos a tener mucho de qué conversar en los últimos minutitos que tengamos o en el café. Just a gentle reminder, are you going to speak in Spanish or English?
Ok, es un recordatorio para la gente que hable inglés y no español, que el profesor va a hablar en español, así que pueden ir a buscar los receptores quien los necesite. So, el profesor Jorge Saavedra Utman, a continuación, es el profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Literatura de la Universidad Diego Portales, acá en Chile, y es investigador del Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social, Ciclos de la UDP. Ha dictado clases sobre medios, activismo y cultura en Goldsmiths, en Londres y en la Universidad de Cambridge. Anteriormente, trabajó para el Consejo Nacional de Cultura y las Artes y colaboró durante más de 10 años en el programa de gestión cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también en Chile. Ha publicado artículos y libros sobre temas relacionados con las culturas locales, las industrias culturales y la mediación y la cultura de la participación y el activismo. Entre sus proyectos en curso, dirige 2 proyectos nacionales sobre medios de comunicación y activismo y radios comunitarias. Es doctor en medios y comunicaciones en Goldsmith, Londres. Así que, Jorge, tienes the floor. Hola, buenos días. Solo de curiosidad quería preguntar cómo anda ¿Todo bien con la traducción? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿se entienden? Nuestros amigos y amistades del Reino Unido y otras latitudes, ¿sí? Bien. Yo soy un poco atarantado, no sé cómo se traducirá atarantado para hablar, pero así que voy a leer una parte para ir pausadamente porque voy a evitar chilenismos, no voy a decir se me arranca la moto, y entonces voy a ir leyendo una primera parte. En primer lugar quería agradecer esta instancia, agradecer a los doctores Stephen Hadley y Tomás Peters, porque creo que este tipo de encuentros permite escuchar, dialogar en un clima de respeto, cara a cara, con nuestras diferencias, similitudes, con nuestros muy diversos orígenes y con ideas que son frescas y que nacen de la experiencia propia. El Hiking es un ejemplo de su propia investigación. Y yo creo que es muy importante encontrarse y comunicarse. Y a mí me gusta entender la comunicación desde la perspectiva de la teoría latinoamericana de la comunicación, que en palabras de Antonio Pasquali entiende que el diálogo es la relación de comunicación soberana y por excelencia. Por ende, si durante esta presentación, al final, entre medio, a ustedes no les gusta algo de lo que estoy diciendo, quieren tirarme un tomate o algo, pueden hacerlo. Si hay más, podemos hacer una ensalada, lo que sea, pero se puede hacer. Porque los términos de referencia los estoy proponiendo, no quiero imponer nada acá. Por lo tanto, quiero contarles un poco de lo que voy a hablar hoy día, que va a ser de una cultura de la democracia llevada adelante desde una perspectiva radical en nuestro país en 2019. Yo creo que todas nuestras visitas extranjeras ya tienen más o menos idea de qué ocurrió en Chile en 2019. Y voy a vincular ese caso con fenómenos locales e internacionales que van a hablar de cultura democrática y de democracia cultural, en contextos locales e interlocales. Excluyo a propósito la palabra global, porque yo no creo en el concepto de lo global, no creo que vivamos en un mundo global, creo que vivimos en un mundo más bien de localidades híbridas, que en América Latina se siente un poco parecido a lo mismo de siempre, ¿no? Miraba hace algunos días que el Grammy Latino, hecho para ser en América Latina, se celebraba en España, que la sede de la industria cultural latinoamericana musical está en Miami, no en Buenos Aires, que nuestro Netflix está lleno de películas de Hollywood, que este computador que estoy usando se piensa en Silicon Valley, se ensambla en China, los minerales se extraen en el Congo y se tira a la basura en Accra, capital de Ghana. Es evidente que no creo en la globalización como un fenómeno, tampoco entre pares, ¿no? Tampoco creo en un imperio único, gigante, que replique lógicas de opresión a la antigua y que seamos seres unidimensionales, como decía Herbert Marcuse. La realidad es mucho más compleja y mucho más rica también. Por ende, creo en el diálogo, creo en el respeto, en hablar con anhelo de mundo, como los viajeros y las viajeras de antaño, en una experiencia que siempre es local, ¿no? Y yo hablo lo local desde mi pequeño pueblo llamado Melipilla, pero también hablo de otros pequeños pueblos muy pequeños, como pequeños en su condición provinciana, en el buen sentido, como Bogotá, Londres, Madrid, Nueva York, Santiago de Chile, Quito, etcétera. Y esta presentación va a ser sobre eso, hablar desde casos locales con afán
y con intención de translocalidad, ¿no? Vamos a partir entonces estos minutos para hablar justamente de esto. Primero les quiero mostrar una imagen que es aquí al lado, de hecho, a pocas cuadras, una imagen icónica de la movilización social, gran concentración en el último trimestre de 2019. Yo digo que el estallido social en Chile, y esto para nada es original, pero es un dato de la causa, es la mayor movilización social en la historia del país y es una respuesta a condiciones de abuso y desigualdad material y simbólica que fueron muy evidentes. Cuando digo material, me refiero a no llegar a fin de mes con el sueldo, ¿no? Me refiero a no acceder a una buena salud, tener un sistema de pensiones miserables, y con la experiencia muy cotidiana, que también es simbólica, de ser ciudadano de primera, segunda y tercera clase. Cuando hablo de cotidiana es porque específicamente, incluso en la ciudad de Santiago, es muy evidente para un niño o niña darse cuenta de cuán desigual es la ciudad, ¿no? Y percibir eso en el día a día. Podríamos preguntar cuál es el acceso que tiene un chico o chica de Las Condes, de una comuna de personas, familias adineradas, a Internet, y cuál es el acceso que tiene en el caso contrario, de personas del sur de Santiago. Esos indicadores demuestran que un chico del sector oriente de la ciudad de Santiago, sectores adinerados, tiene un 95% de conectividad. Esto es a 2022. En desmedro de comunas del sector sur de la capital, donde ese acceso es de un 30%. ¿Qué tiene que ver esto con cultura? Nosotros podríamos preguntar cuál es el principal medio de consumo cultural en Chile y en el mundo. La respuesta es más o menos clara. Ahora, vinculado a una materia de mucho interés para las culturas es qué acceso tienen personas de determinados sectores de nuestras ciudades a museos, por ejemplo. Es bien distinto, como dice este artículo, se llama Cultura a 27 kilómetros de distancia, un tema que ha sido largamente tratado por el Consejo de la Cultura, por la División de Cultura anteriormente, por los Ministerios de Cultura, acá hay en muchos lugares, ¿no? Que tiene que ver cuán cerca estoy de los espacios culturales y cuán lejos estoy. Esto obviamente no es una cuestión de distancia o tener un dinero para pagar un pasaje. Como dice Ana Rosas Mantecón, antropóloga mexicana, tiene que ver con las múltiples barreras que median entre mi persona y las expresiones y manifestaciones culturales que son provistas por instituciones. Tiene que ver con una realidad tan palpable como observar dónde están los edificios y los grandes centros culturales en Santiago ubicados. ¿Cuántos están en el centro? ¿Cuántos están en el sur? ¿Cuántos están en el norte? ¿Y cuántos están en el poniente? Por supuesto, esta pregunta, como decía, no ocurre solo acá, ¿no? En el caso del Reino Unido, ahí podemos ver una imagen de Stormzy, un rapero británico. Se pregunta este artículo, ¿por qué no vemos comunidades negras en los museos del Reino Unido, ¿no? Y eso es algo que todas las personas que pudimos vivir allá lo pudimos observar. Las respuestas son variadas, obviamente, siempre, en todo caso, ¿no? Además son muy contextuales, pero parten de una exclusión que es fácilmente percibida y que además es aprendida porque pasa de generación en generación. Un ejemplo muy claro en el caso chileno es que una de las dos canciones que se transforman en himnos de la movilización del 2019 se llama El baile de los que sobran. Esa canción no es nueva, es de 1985. Yo tenía apenas 6 años. Y esa canción expresaba la sensación frente a un sistema educacional que profundizaba las condiciones de desigualdad, aun cuando dijera lo contrario, ¿no? En este acto, que significa un engaño y que es muy fácil de percibir, porque además se va percibiendo con el tiempo, tiene que ver con una sociedad que promete algo y que no lo cumple de manera palpable, ¿no? En este caso, hay una igualdad de oportunidades que comprobamos inexacta. Y las manifestaciones artísticas siempre han sido muy buenas para observar eso, para poner el dedo en la llaga. Jorge González, líder de la banda Los Prisioneros, para nuestras invitadas e invitados internacionales, póngale oreja a esa banda, siempre lo cantó y siempre lo manifestó. Antes que él, hubo otras y otros. En el caso de Violeta Parra, es un ejemplo muy evidente. Su música, su arte diverso, era una respuesta a la hipocresía de un mundo que, desde un engaño fundante, normaba qué era bueno, qué era malo, qué era alta cultura, qué era baja cultura, lo feo y lo correcto y lo bello,
de maneras que a ella y a ese mundo que representaba, el Chile profundo, la excluían. Y aquí quiero manifestar que evidentemente Chile sus cimientos son desde parámetros muy excluyentes, desde bases muy excluyentes. Los feminismos estos lo han evidenciado de manera muy clara, como Chile es un país, por ejemplo, evidentemente patriarcal desde sus cimientos. Y Violeta Parra manifestaba la permanente exclusión que tenía Chile para con todos estos mundos que no eran la élite, ¿no? Y ese mundo a ella no le hacía ningún sentido. Y no le hacía ningún sentido porque en ese mundo ella no habitaba, en esa historia no habitaba. Y acá, a mí me gusta pensar mucho en una frase de Jesús Martín Barbero, que es esta. Y dice: ¿cómo podemos sentirnos parte de la historia si la historia se ha construido sin nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que vale para mi vida cotidiana valga tan poco para la construcción de la historia, esta historia oficial, esta historia fundante, si finalmente la historia solo cobra verdadera importancia en la medida en que organiza la cotidianidad? Por lo tanto, yo vivo mi historia desde lo cotidiano, pero no estoy en esa gran historia. Y aquí podemos hacernos algunas preguntas respecto a el mundo de las artes y las culturas, ¿no? ¿Dónde está el Museo del Pueblo en Chile? ¿Dónde está el museo o el monumento donde se habla de la venta de esclavos en el Reino Unido? Y si se hiciera, ¿quién lo haría? ¿A quién se le licitaría su construcción? ¿Qué consultora haría el estudio de campo? ¿O lo harían las personas, las comunidades? Y si lo hicieran, ¿se involucra el Estado? Hago estas preguntas porque pienso que la cultura es producto, este edificio es un producto, ¿no? Pero también es proceso. Y desde la gestión creo que se pone demasiado acento en el producto, en llegar a la meta. Hay ciertos productos que obviamente son muy importantes, como que generar manifestaciones artísticas para que las personas puedan acceder a ella. Un acceso que generalmente siempre es lejano, desigual y discriminador. Y creo que en ocasiones se pone acento en la participación en la cultura, en el proceso, pero más bien desde los usuarios, algo que también ocurre muy poco. Hagamos algunas preguntas. ¿Cómo participan las comunidades en Chile de la creación y de la programación de cualquier centro cultural del país? Esta es una pregunta para hacernos y respondernos en nuestra individualidad. O, en el caso del Reino Unido, podemos tomar el ejemplo del Tate Modern y cómo su proyecto de Tate Neighbors, que incluía a los vecinos en el desarrollo de diversas políticas internas, cayó en un estado de inmovilidad y quedó en el abandono, cuando la idea precisamente era que el museo hiciera sentido en el código postal donde habita y en aquellos códigos postales cercanos. Creo entonces que para avanzar en una democracia cultural es necesario mirar nuestras culturas democráticas en todas las esferas, incluidas las artes, la gestión cultural, las políticas culturales, pero también otras. Y ese ejercicio es simple, es observar la vida social. Esta forma de pensar que traigo yo no es para nada nueva, y si bien tiene un afán metodológico, también tiene uno ético, ¿no? Radica en valorar a las personas en tanto actoras y actores de un mundo vivo, con dolencias, miradas y disquisiciones. Y cuando pienso en esto, siempre pienso en Violeta Parra. Y pienso en ella por algo que va a quedar más o menos claro en esta entrevista, que nos mete otro idioma, porque está en francés, pero yo creo que lo van a entender y van a alcanzar a ver los subtítulos. Violeta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer. Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien. C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Es reconfortante pensar en Violeta Parra cuando dice que la única renuncia que no haría es su renuncia a la gente. Y yo creo que es necesario desde un ojo analítico quedarse con la gente, porque las sociedades son dinámicas y reclaman su lugar. Se sacuden, bueno, Chile ha sido un ejemplo, pero tenemos muchísimos ejemplos alrededor. Se movilizan y en ese movilizarse
podemos ver una acción que es cultural, desde una perspectiva antropológica, pero que es también cultural en su dimensión estética. Esta avenida es un ejemplo de qué manera lo estético se posó en ella a partir de la movilización, y desde antes también. Entonces, vamos a tomar el caso a Violeta Parra como si estuviera aquí, como si fuera una ayuda, y le vamos a hacer caso, y nos vamos a ir a la movilización de 2019, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, para tomar 3 escenas que nos van a dar indicios para ver el traspaso que podría ocurrir entre cultura democrática radical y democracia cultural. Una de estas escenas proviene de una observación general, que yo creo que aquí buena parte le va a ser muy familiar, y otras 2 que quizás también, al menos una de ellas. Y voy a hablar de Chile en esto, pero también voy a hablar de otras latitudes. Primera escena. Alguien puede, esto no estaba contemplado, pero alguien levantaría la mano para saber quién está en la imagen de la derecha. Piénsenlo por mientras. El punto acá es que habitamos en ciudades que son ciudades de flujo, ¿no? Sobre las que no tenemos casi ninguna capacidad de incidencia. Vivimos ciertos beneficios, como ahora está muy famoso el metro de Santiago porque se jugaron los Juegos Panamericanos y la gente estaba muy excitada por lo lindo, limpio, etcétera, que es el metro, lo muy de primer mundo, pero también sufrimos las consecuencias, ¿no? Evidenciamos en el cotidiano sus desigualdades y violencia. En 2019, la imagen de la izquierda, en la ciudad de Concepción, al centro-sur de Chile, las manifestantes que giraban permanentemente en torno a un radio urbano, marchando, votaron la estatua de Pedro de Valdivia. Y votaron la estatua de Pedro de Valdivia porque Pedro de Valdivia es un colonizador español que cabeza de la guerra de Arauco, que extermina, está en guerra con el pueblo mapuche, territorio mapuche, evidentemente. Al lado derecho, es la ciudad de Bristol, United Kingdom. Y la persona que está ahí, que la están tirando, es Edward Colston. Además, a Colston no solo lo tiraron abajo, sino que lo arrastraron al canal y lo tiraron por un canal. Y esta estatua había sido levantada en 1895, ¿no? Y le rendía un homenaje a un hombre que es un filántropo, un hombre cuyo apellido está en las calles, en edificios y en monumentos. Sin embargo, Colston fue responsable de haber transportado 80.000 personas desde África a Estados Unidos para venderlas como esclavos. Alguien dirá, pero estos actos son muy violentos, ¿no? ¿Cómo puede este señor, hablar de violencia si habla de democracia? Esa es una forma de verlo, hay otra forma. Y aquí voy a mostrarles algo que menciona Ross Martin. Ross Martin es una dramaturga vecina de Bristol que 2 años antes de que votaran la estatua decía lo siguiente. Ella decía que es muy hipócrita y irrespetuoso a la memoria de los ancestros africanos que contribuyeron a la riqueza de esta ciudad con su trabajo esclavizado tener esta imagen de Colston. Es decir, es una imagen, una cosa física que permanentemente te recuerda la violencia, una violencia fundante, ¿no? Una violencia que funda el sujeto y que funda la sociedad. Escena 2. Como decía hace un ratito, habitamos en ciudades de flujo sobre las que no tenemos casi ninguna capacidad de incidencia, pero también habitamos espacios donde sí los tenemos. Tenemos cierta incidencia, aunque esto no es habitualmente dado, ¿no? Y ocurre ocasionalmente en la escala de la que voy a tratar ahora. En 2019, y esto debe ser una de las cosas que más me sorprende de ese año, en muchas ciudades de Chile, obviamente no puedo decir todas las ciudades de Chile, pero en muchísimas ciudades de Chile, la gente agarró estas sillas, mesa, agua, un café, y se instaló en las calles, como pueden ver en la imagen del medio y en la que continúa. Y lo hicieron sin que nadie les dijera nada, sin que hubiera un comando nacional, ni oficial, ni un líder mesiánico diciéndole salgan a la calle a tomar té con sus vecinas. Simplemente esto pasó. Y desde mi perspectiva, ese es un acto dialógico de vinculación vecinal de una riqueza enorme, porque se hizo desde las lógicas cotidianas de las personas. No había un orador principal, no se encargó un café de Colombia de la mayor calidad, sino que se sacó el tarro de café, el tarro de azúcar, y la gente se puso a conversar.
Al conversar con personas en mi proceso de investigación en las regiones del Biobío, Valparaíso y la región metropolitana, las personas dijeron que esto fue muy importante porque en estas instancias se podía hablar, escuchar, ser escuchado, porque eran instancias para informarse y aprender, y porque permitía conocernos y convivir de otra manera. Vamos al detalle. Hablar, escuchar y ser escuchado. Una persona me decía, yo soy una persona media. Lo que me molestó siempre es que una no se puede expresar. Uno no puede dar su opinión o decir algo porque a una siempre la tratan de callar. Esta persona es una mujer de la ciudad de Concepción de 54 años. En relación a informarse y a aprender, un hombre de 54 años también, de La Reina, acá en Santiago, dice, hubo un momento en que necesitábamos saber qué pasa. La gente no sabía qué íbamos a hacer y tuvimos gente bien informada, por decirlo de alguna manera, y habíamos otros menos informados. El vecino o la vecina era una fuente de información. De alguna manera era una ventana a algo que estaba ocurriendo y eso se genera a partir de estas instancias. Y la última tiene que ver con convivir. Nosotros habitualmente escuchamos hablar del buen vivir, de la lógica del común y perspectivas que abordan, que están en esa línea. Vecinas, mucha más, o sea, en la mayoría de los casos decían lo siguiente: hola, ¿cómo está? Y eso era nomás. Pero resulta de que ahí nos conocíamos con los vecinos. Realmente conocimos lo que le pasaba al vecino, cosas de las que nadie tenía idea. Las personas manifestaban que en el día a día no saludaban a sus vecinos, no sabían quiénes eran, no tenían ningún vínculo. Y esta instancia autocreada lo permite, lo logra, ¿no? Es una forma de ocupar el espacio que es distinto. Entonces, ¿se acuerdan la frase de Martín Barbero cuando decía que ¿cómo es posible que lo que es importante para mi existencia cotidiana valga tan poco para la historia, si la historia solo es importante cuando organiza la vida cotidiana? Bueno, este es un ejemplo de cómo el espacio urbano, que ocurrió en Chile el 2019, en Buenos Aires y Argentina el 2001, posterior a las distintas revueltas que hubo en el país vecino, inscriben al sujeto en lo social, lo político y lo cultural de una manera que es individual pero es colectiva, se inscribe en la historia, ¿no? Es una apropiación que se emancipa de una construcción de sujeto a través de la deliberación y de la participación. Última escena. Investigando en distintas regiones del país, en muchos casos los vecinos, que es algo muy común cuando se investiga movimientos sociales, te dicen, la prensa burguesa no nos interesa, la prensa miente, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá y en distintas partes del mundo es lo mismo. Por lo tanto, eso tiene un slash, y el slash es, creemos un medio de comunicación. Y el otro slash es, hagamos un Facebook o Instagram. Y eso generalmente no termina tan bien. En este caso, distintas personas de comunidades de estas regiones me dijeron, tenemos que quisimos crear un medio, pero un medio que no fuera eso. ¿Por qué? Por distintas razones. En primer lugar, porque sus vecinas y vecinos no todos tenían internet, no sabían manejarse, se enredaban, había un cúmulo de información y una sobreinformación que finalmente no lograba lo que ellos querían lograr. Ahora, ¿qué querían hacer y por qué querían crear un medio local? Obviamente por una desconfianza hacia los medios tradicionales, y esto es bien importante, por valorar los espacios locales y las personas cercanas. Desde preguntas por el quiénes somos, cómo nació este barrio, cuáles son los oficios que llevan más tiempo en este lugar que habitamos. Esta pregunta, que es muy simple, tampoco es nueva, obviamente. Y acá uno no puede dejar pasar el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del 2002, que se llamaba, que preguntaba quiénes somos los chilenos, ¿no? Y que hablaba de un malestar, es decir, Chile tiene un desarrollo macroeconómico bastante positivo, podríamos decir, pero hay un malestar respecto a la identidad, al reconocimiento, a de dónde venimos y quiénes somos, cómo nos reconocemos y cómo nos inscribimos en esta historia. La respuesta de las vecinas y los vecinos vino en términos de algo que tuviera sentido, ¿no? Y fuera pertinente. Es decir, boletines impresos, tener la materialidad, poder leerla, descansar, pasarla, compartirla. Y también desde una relación mucho más horizontal.
Es el llamado de la revista Crónicas Cordilleranas del Cerro Cordillera de Valparaíso para generar para trabajar en este medio, ¿no? Y ahí está destacado un poquito, bueno, dice, el taller es una invitación a construir juntos, aprender de nuestras historias, reconstruyendo parte de una memoria porteña individual y colectiva, con una línea editorial y temática elegida por las personas en la construcción de comunidad. Como podemos observar en este caso, la revista no es un medio para informar e iluminar, sino un medio para encontrarse, para hablar del nosotros y nosotras. En rigor, este medio, de alguna manera, es un centro cultural, donde una de las manifestaciones materiales es el papel, una materialidad viajera, cuyo fin es vincular y enlazar. Y en la lógica de proceso, el caso de los boletines, de los fanzines sobre historia, presente y realidad local, es otra manera de inscribir el nosotros en el tejido social, de una manera importante. Reconocernos también desde un trabajo colectivo que no es dado por ninguna autoridad, sino que es autocreado por las personas. Terminemos con las escenas, entonces. Este es algunas imágenes de los distintos casos de boletines y fanzines. Y voy a terminar con 3 ideas y 3 preguntas. La primera idea dice: algo que me hace recordar a un profesor amigo muy querido. Este profesor amigo decía que el Ministerio de Cultura, en rigor, debería ser el Ministerio del Interior. En ese tiempo trabajaba en el Consejo de la Cultura y me llamaba mucho la atención. Yo creo que no le faltaba razón. Y esto porque cuando uno mira las misiones del Ministerio del Interior, dice promover e impulsar políticas de desarrollo regional, provincial y local, evaluando su ejecución. Obvio, ¿no? Podría hacerlo. Lo único malo es que el Ministerio del Interior luego dice, bueno, en realidad, en su primera iniciativa dice, proponer al presidente de la República las normas y acciones sobre políticas internas orientadas a mantener el orden público, la seguridad y la paz social. Ahí uno dice, bueno, no podría ser el Ministerio de Cultura. O quizás sí. Bueno, no es raro que el Ministerio del Interior en Chile se llame desde el 2011 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para que no quepa ninguna duda que no puede ser el Ministerio de Cultura. El profesor hacía la afirmación, porque la cultura evidentemente cruza toda nuestra construcción de vida, nuestra manera de pensar y estar en el mundo, y lo hace, y esto en perspectiva gramsciana, en lógica de sentido común. Por eso, y desde ese lugar, creo que la movilización del 2019, hoy bastante vilipendiada y renegada por quienes antes la celebraban, entrega desde distintos procesos y acciones de cultura democrática elementos para pensar la manera en que la democracia cultural puede ser y existir de manera exitosa en nuestras sociedades y barrios. 3 ideas y 3 preguntas. La primera es que el mundo en el que nos desenvolvemos es cultural, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar los distintos espacios, entre ellas las ciudades y sus instituciones, como plataformas que pueden entregar tanto violencia como reconocimiento, exclusiones como inclusiones. Y es necesario preguntarnos por esas violencias, por los dolores. Una pregunta muy simple es: ¿cuánto inciden las habitantes y los habitantes de la región, de la comuna de Santiago, en las lógicas que se construye la ciudad? Hace no mucho tiempo, el gobernador Orrego, en esta zona, inició una campaña para sacar todos los grafitis de la Alameda, de esta calle, ¿no? En términos de contaminación visual. Pero nunca dijo nada respecto a la contaminación visual de carteles publicitarios que nos topamos permanentemente todo el día. ¿Cuál es la entidad mandante ahí, la ciudadanía o el mercado? Una segunda idea tiene que ver con empezar a mirar dónde y cómo habitan los procesos de democracia y participación en nuestras sociedades y hacerlo con perspectiva muy amplia. Y en este sentido la pregunta es: ¿cuán permeables son las instituciones culturales para hacer el ejercicio inductivo, es decir, de abajo hacia arriba? No me gusta mucho eso de abajo hacia arriba, pero el ejercicio inductivo de escuchar y construir desde la escucha sus políticas culturales, sus programas de gobierno, al menos parcialmente, y que nazcan de allí los lineamientos de las instituciones, permitiendo que se ejerza una participación ciudadana efectiva y no un trámite que permita ponerle un tic a un formulario y no se transforme, como decía el pensador, el comunicólogo uruguayo Mario Kaplún, en una caricatura de la participación. Y la última idea y pregunta tiene que ver con indagar en las prácticas que hacen sentido, en las personas que en el cotidiano
obtienen valores, leen, se vinculan. ¿Qué hace más sentido en una comunidad? Y aquí quiero recordar lo que me dijo un activista de Valparaíso cuando intentaron levantar la movilización social en el Cerro Bellavista. Me dijo, ¿sabes cuál era el lugar más activo de nuestra comunidad? No era la junta de vecinos, no era el colegio, era el club deportivo. En el club deportivo, en el club de fútbol en rigor, donde se juntaban distintas generaciones, mujeres, hombres, permanentemente en este lugar, ahí ocurría la construcción de sentido para muchas personas. Y lo mismo puedo decir que ocurre en distintos lugares del país. Ahí celebraban los cumpleaños, las fiestas de Navidad, los matrimonios. Ahí ocurría, el club deportivo es un centro cultural. Por lo tanto, la invitación de este último punto, pero la invitación en general, es a observar expresiones de democracia radical y observarlas también en el cotidiano para pensar en una democracia cultural que permita ser un puente entre lo que se dice, especialmente desde los progresismos, y lo que se hace. Es decir, que no hay una distancia tan sideral entre las buenas intenciones de una política cultural escrita en papel con lo que efectivamente ocurre en la realidad. Y esto tiene que ver, y es muy importante hacerlo, porque es en ese mundo donde habitan las formas, los anhelos, los dolores y los deseos de personas que, tal como nosotros acá, habitan las calles y campos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por eso. Muchas gracias a ambos expositores. Creo que tenemos 15 minutitos para conversar un poquito entre nosotros. Ya estoy siguiendo instrucciones de aquí, la organización. Ok, entonces, bueno, estuve anotando entre sus dos exposiciones muchas ideas que se nos vienen a la cabeza y que reflejan las discusiones que efectivamente se han tenido en este encuentro desde el lunes o incluso desde el lunes martes, ¿no? ¿Qué? Ah, ya, ok, sí, van a haber preguntas, así que yo voy a dar menos la lata yo entonces, para que tengan espacio ustedes para preguntar. Ok, piensen en sus preguntas mientras. Entonces, hay varias cosas que encuentro interesantes porque el que estén dialogando justamente ustedes dos hoy día abre justamente todas estas discusiones y dos puntos de vista que son diferentes y a la vez se tocan respecto a las políticas culturales contemporáneas. Una cosa que me llama la atención de ambas exposiciones es que se refieren a casos locales, muy locales, pero que finalmente, si los ponemos en discusión, probablemente todos los que estamos aquí nos podemos identificar con nuestros propios contextos y por lo tanto, si bien Jorge no cree en la globalización, igual es interesante que, claro, como tú bien decías, hay un diálogo transcultural que se puede estar dando y que tiene que ver con procesos mayores, ¿no? Y que nos pone de nuevo en esta discusión eterna entre lo global y lo local, y entre lo pequeño, lo cotidiano y las grandes corporaciones, que medio todavía no podemos resolver y que de parte están justamente en sus dos exposiciones, que estamos un poco en el entremedio. En chileno sería el jamón del sándwich. Lo otro que me llama la atención es como que de todas sus reflexiones finalmente hay algo que empieza a aparecer, ¿no? Que está en torno entre la precariedad laboral, el momento histórico particular que, como tú bien decías, fue muy emocionante en algún momento y luego como que pasó, como que algo pasado en el ex post de eso, ¿no? Que empieza a desaparecer o se transforma en otro discurso, que habla también como de la fragilidad de la cultura, o de la fragilidad de la cultura, de la fragilidad de la política cultural, de esto que suponemos que es algo que, como decías tú también, está como detrás hay unas muy buenas intenciones, pero que se topa con estructuras que evidentemente son menos frágiles y más constreñidoras de lo que sucede efectivamente en la cultura. Y entonces, ¿qué hacer con esa fragilidad? ¿Cómo gestionar esa fragilidad, ¿no? Y cómo asumirla también como tal y tener esta conciencia más a largo plazo de que es más frágil de lo que nosotros pensábamos. Para ejemplo, podemos ver cómo todos los resultados de las elecciones de extrema derecha y de
tendencias autoritarias que estamos empezando como a ver en todas partes del mundo. Entonces, hay algo ahí como una posición de defensa que nosotros, mientras hablamos acá en una biblioteca, en este lugar, estamos más o menos de acuerdo quizás, pero al parecer el mundo allá afuera no está tan de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? Y otra cosa que me parece interesante también es que ambos están pensando que si bien estamos trabajando sobre cultura y sobre políticas culturales, no es posible seguirlas pensando, como que quizás ya esa conversación habría que cerrarla, no sé, en sí misma, ¿no? Hay una tendencia, y porque somos expertos y empezamos a trabajar todos de cultura, nos encontramos razón o no, pero dentro de un grupo pequeño, a pensar que es un tema que queda cerrado al mundo de la cultura. Y si un error quizás hemos tenido ha sido cerrarlo al mundo de la cultura. Y en los dos ejemplos que ustedes proveen, nos estamos encontrando con las relaciones que establece la cultura con contextos mayores y con diálogos que sorprendentemente todavía no están sucediendo con la fluidez que podrían suceder. Entonces, pienso, por ejemplo, tú, todo el trabajo que hiciste como sobre la inteligencia artificial, tiene que ver con un diálogo que también como que nos atrapó, ¿no? Como que llegó el problema de la inteligencia artificial, pero ¿por qué no estaba antes la discusión cultural sobre esa inteligencia artificial y la relación entre, por ejemplo, ciencia, tecnología y cultura previamente, ¿no? Independiente, además, obviamente, a lo que tú misma decías sobre el rol que tenemos y el aprendizaje en Corea sobre que el problema de los artistas no es un problema de los artistas, sino que es un problema de seguridad social, más allá del mundo del arte. ¿Sí? Ya tiro. Perdón, estoy alargando. Dije que no me iba a alargar y me alargué, perdón. Solo voy a terminar con una pregunta. Y quiero terminar con esto, con la idea de que ambos mencionan que es que necesitamos escuchar, que las políticas culturales necesitan escuchar. Y la pregunta, y aquí sí para ustedes dos, y luego les paso la pregunta al público, es ¿a quién hay que escuchar? Porque si escuchamos a todos, no todos van a tener la misma opinión, incluso hay tensiones incluso entre los trabajadores culturales y las ciudadanías, y hay distintas ciudadanías, y entonces ¿a quién escucha efectivamente las políticas culturales? O sea, sería mi pregunta, y hay una del público que si quieren la podemos pedir ahora. ¿Cuál era la pregunta del público? Sí, para que tengamos las dos preguntas y ustedes pueden contestar más claramente. Tú citas una investigación que creo que es muy clave en Chile, que no creo que es muy clave en el sentido de que es un fenómeno que no ocurre ni siquiera en el resto de Latinoamérica, y es que en Chile hay un diagnóstico de falta de identidad, yéndonos al concepto de cultura que UNESCO ofrece, que es como que la cultura son las manifestaciones que conforman en el tiempo una generación de identidad colectiva, etc. Chile carece mucho hoy en día de ese concepto porque estamos muy libres posterior a la dictadura. Entonces, quería saber si conoces, bueno, un ejemplo súper claro es que en Chile no existen festivales casi, como no hay un carnaval de Río, no hay celebraciones masivas como a nivel país. O sea, tenemos una fiesta que ocurre en el norte del país y que aquí en Santiago no tenemos idea que está ocurriendo, que es la Tirana, o de repente algún par de manifestaciones muy puntuales que ocurren en el sur del país, pero el resto del país, si tú tienes dinero para pagar e ir, y muchas veces más, con más presencia de extranjeros que de propios chilenos. Entonces, existe esta investigación del 2002, que es de UNESCO, que da cuenta de que en Chile no se cumplen estándares de la generación de un concepto de cultura, pero yo no sé si posteriormente han existido esfuerzos en evidenciar o en aclarar si esta situación existe o no, o todavía seguimos pegados como es lo que dice este informe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta ahora para que respondan todas juntas? Ok, ya, denle nomás. Muchas gracias por... Yes, please. Paso. Y todo esto tiene que ver justamente con tener este diálogo internacional, global, y gracias por los comentarios y preguntas. Yo creo que ¿a quién tenemos que escuchar?
hay muchos actores distintos y organizaciones, individuos y en distintos países y también dentro de este marco de estados-nación y continentes, incluso lingüísticos o fronteras culturales. Así que el estar en Santiago como que ha abierto una nueva vía para mí. Y soy un poco lenta para reaccionar, así que también me demoro un poco en criticar qué es lo que estoy viendo y escuchando y al darle sentido. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. Así que yo creo que las políticas culturales se están volviendo algo más que se están pidiendo muchas cosas y algunas cosas se ven como que están en conflicto, como conversamos ayer, pero hay conexiones. Y estaba pensando que hacer que la cultura sea más democrática, más trabajable, hay ciertas tensiones ahí, puedo ver eso. Y sé que creo que estamos de acuerdo en ciertos puntos, pero igual podemos conversar al respecto más adelante, pero se involucran en muchas personas distintas y le deben intentar ver estas conexiones y ver, por ejemplo, los casos locales y los casos internacionales, como hemos hecho, o estos casos transnacionales o globales, y yo digo también que hay distintas escalas de casos y ejemplos. Eso también es muy importante y los, las conexiones entre los actores es algo muy importante y además de eso, siento que al llegar en Santiago la cultura es muy política, esa es la sensación que estoy teniendo y en el Reino Unido, en Corea del Sur, en Japón, China, hay en distintos lugares creo que estamos teniendo estos momentos donde la cultura se vuelve social, la cultura se vuelve lo político y ahí las cosas cambian. Entonces yo creo que el entendimiento entre distintas naciones se trata de ver la diferencia entre qué es la cultura en un contexto local específico, luego comparar eso con lo que está pasando en otros lugares, es algo muy importante. También creo que podemos ver, no tanto de forma holística, pero esta proximidad entre distintos países, su entendimiento de la cultura, las reglas de la cultura que se dan dentro de la sociedad y en el tiempo también. Así que, y seguía pensando en Corea del Sur a finales de los años 90 y a finales de los 80 también, cuando la cultura era política, definitivamente, todo era político. Y entonces, eso ha pasado y puede que vuelva, ¿sí? De alguna forma distinta. Y creo que viendo estas cosas, he identificado algunos aspectos similares, condiciones similares en términos de la cultura en distintas sociedades y en distintos periodos también, que son muy interesantes. Y estoy justamente absorbiendo todas estas ideas que he encontrado en Santiago, en Chile, y puedo ver justamente algo que no he visto antes. Eso es lo que tengo hasta ahora. Muchas gracias. HQ. La pregunta respecto a la escucha, ¿no? Déjame la anoté acá para que no se me olvide. Ok, sí. Sí, voy. Sí. Yo creo que intento enfatizar la importancia de las instituciones porque yo valoro justamente las iniciativas locales a nivel comunitario, este tipo de programas, y son justamente muy valiosas, pero esto también se necesitan respuestas de parte de los legisladores para que justamente esto sea más permanente, más duradero, para que el impacto, también, ¿cómo decirlo?, tenga más influencia y tenga por décadas, por años. No estamos hablando de una campaña, iniciativa específica que luego queda olvidada y pasamos a lo siguiente. Yo creo que en presentación estaba enfatizando la importancia de las estructuras y organizaciones permanentes. Yo sé que hay algunas personas que no están de acuerdo
en ese sentido, y que una vez que un movimiento se hace permanente ya no es un movimiento, se pierde esta característica. Una parte integral, por así decirlo. Entonces, ¿por qué la creación de políticas culturales a veces es algo muy complejo? A veces necesitamos algo justamente que tomar de aquí para desarrollar estas iniciativas. Y excelente, justamente la idea es encontrar algo en el medio, un punto medio. Gracias. La respuesta a quién debería ser escuchado. Yo creo que deberían ser escuchadas todas las personas que están involucradas en el devenir de una sociedad. En casos particulares, obviamente, pienso que en una comuna pequeña debiera ser esas comunidades, pero también la escucha tiene que hacerse cargo de las violencias de las que venimos. Es decir, no es lo mismo. ¿Puedo cometer una infidencia? Voy a contar de una ciudad ficticia, para que nadie... en la que se invitó a vecinos y vecinas a hablar para hacerse parte de la comunidad. Perdón, de esta institución de museo, importante. Y las personas participaron. Había personas que participaban ahí que les costaba hablar porque históricamente, por condiciones de desigualdad diversas, les costaba participar y hablar. En un momento se invita a personas que vivían cerca de ese lugar, pero que provenían de oficios en los que ganaban mucho dinero. Y las personas dijeron, nosotros participamos como vecinas y vecinos, pero cobramos dinero. El ejercicio de escucha que es tan simple, involucra tanto como dolores, llagas, desigualdades, que tiene que hacerse cargo de eso. Y eso, claro, la conversación y el diálogo y la escucha tiene un tema terapéutico, tiene uno social, tiene uno instrumental. Pero en sí mismo es un acto cultural importante. Y acá siempre me acuerdo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cuando emergen armas, el gobierno mexicano le exige respuestas inmediatas. Y ellos dicen, bueno, nos vamos a demorar lo que nos demoremos. Porque ese acto ya es un acto cultural. Por supuesto uno dice, bueno, pero por ejemplo si un ministerio no puede tener 50 años conversando con la gente, pero en rigor sí puede tenerse con determinados pasos, momentos e instancias. Y yo recuerdo que cuando trabajaba en el Consejo de la Cultura funcionaban creo que eran comités o consejos consultivos, y de alguna manera las distintas disciplinas, regiones se sentían más o menos representadas. Yo creo que eso se puede extender y ampliar. Pero por de pronto toda persona que merezca ser escuchada necesita ser escuchada, por más que nos tome tiempo, porque finalmente la escucha hay un acto de reparación respecto a todas las vulneraciones que se han tenido, y porque además es un acto principal de participación. Estos edificios probablemente no los va a construir los vecinos y las vecinas, pero sí pueden intervenir en la manera en que se construye. Respecto al punto que mencionabas, Chile es bien raro, pero no es tan raro, todos somos raros, igual en estas localidades extrañas. Yo hace tiempo miraba, por ejemplo, lo que ocurría con la cultura marrón en Argentina, y todo un movimiento respecto a la cultura marrón, porque desde su autoimagen Argentina se construye como un país blanco, ¿no? Está Sarmiento, por ejemplo, esta idea de civilización o barbarie, como de la blanquitud argentina, pero hay un movimiento muy fuerte que interpela eso. Yo creo que vivimos en sociedades que permanentemente interpelan. Ahora, lo bien interesante es el tema del carnaval en Chile. Efectivamente, Chile parece que no tuviera carnaval como país, pero sí tienen sus distintas nacionalidades, lo que indica dos cosas: que Chile efectivamente, por más que se votara en contra, es un país plurinacional, y en segundo lugar, que yo creo que en la zona central los grandes carnavales son las protestas. Pero eso es para otra conversación. Muchas gracias. Finalizamos con un aplauso para las exposiciones. Tal cual. Y como dijimos al principio, la conversa sigue en el café que está ahí atrás esperándoles a todos. Así que si tienen más preguntas y comentarios, podemos seguir con un cafecito. Muchas gracias.